Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos de Radio Fides. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todas las tardes, donde hablamos de derechos humanos, justicia e injusticia. Hoy queremos hablar de la justicia, porque ha surgido el primer proyecto, la primera propuesta desde el Estado para reformar la justicia. Se trata de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se ha elaborado un proyecto de ley para reformar la Constitución Política del Estado. Este proyecto, si es que se llegara a aprobar, crea la Comisión Nacional de Postulaciones para seleccionar a los integrantes de los altos cargos de la justicia, que estará integrada por la Asamblea Legislativa, la Asociación de Magistrados y Jueces, Asociación Nacional de la Prensa, colegios de abogados, universidades, justicia indígena originaria campesina. También este proyecto de ley prevé un referendo para avalar o descartar a los seleccionados por esta comisión de postulaciones y por la Asamblea Legislativa. Ahorita vamos a entender mejor el mecanismo porque tenemos a una de las proyectistas aquí con nosotros. Y también este proyecto prevé un incremento del presupuesto para la justicia y de Yapa podríamos decir que habla de la desaparición de la Procuraduría General del Estado. Quiero dar la bienvenida a la doctora Katia Saucedo, ella es secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Doctora, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está, Mary? Un saludo cordial, ¿cómo está usted esta tarde? Bueno, ahí estamos enterándonos de qué se trata este proyecto. En primera instancia, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Sacar la cuestión política de las altas designaciones del Estado, sacar a la Asamblea Legislativa de la toma de decisiones? Bueno, en realidad esta propuesta, como usted recordará, se trata de dar continuidad a la propuesta iniciada por la iniciativa popular planteada por los juristas independientes el año 2023, ¿no es cierto? Es saldar una deuda con esas 833.115 personas que le pusieron la firma a la iniciativa popular y con esos cientos de voluntarios que recolectaron firmas. Es en realidad un primer ejercicio para saldar esa deuda pendiente del año 2023. Sí, es un esfuerzo destinado a alejar lo más que se pueda el proceso de selección o de preselección de los magistrados de las altas cortes jurisdiccionales, de ese poder político que manosea, de ese poder político que manipula, de ese poder político que mete sus garras en la selección de magistrados, para lograr de una vez por todas eso que queremos los ciudadanos y los abogados y los litigantes y todos, un poder judicial autónomo, un poder judicial independiente, que pueda darnos eso que anhelamos, justicia, certeza jurídica y seguridad jurídica. Es eso lo que busca esta propuesta de reforma parcial. Sin embargo, esta comisión de postulaciones tendría en sus manos la preselección de básicamente los designados, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa estaría casi en la obligación de elegir a los designados por la comisión de postulaciones, ¿o cómo sería el mecanismo? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema que nosotros proponemos es que esta Comisión Nacional de Postulaciones administra todo el proceso de preselección, es decir, recibe las postulaciones, revisa las postulaciones, realiza las entrevistas, cualifica las postulaciones y finalmente emite 2 ternas por cada cargo, una terna masculina y una terna femenina. Eso con el fin de respetar la paridad de género, ¿no es cierto? ¿Una terna por cada cargo, perdón? 2 ternas por cada cargo. Una terna masculina y una terna femenina, perfecto. ¿No es cierto? Por cada cargo. Esa terna tiene efectivamente una puntuación, ¿no es cierto? Entonces, los mejores puntuados se van en las ternas a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa elige de esas ternas que se van blindadas, se van cerradas, ¿no es cierto? Es decir, que ya no hay la posibilidad de elegir el que tiene 71, el que tiene 72, sino que se van los mejores puntuados y la Asamblea elige de esas ternas que se van blindadas, reitero. La Asamblea Legislativa elige de esas ternas y tiene un plazo para hacer la elección, ¿no es cierto? Para hacer la designación. Si en ese plazo la Asamblea no realiza sus competencias, vuelve la competencia a la Comisión Nacional de Postulaciones y la comisión designa al primero de cada terna, sea hombre o sea mujer. Y esos designados, esos primeros puntuados, se van a referéndum aprobatorio, no a elección judicial. Se van a referéndum aprobatorio, es decir, el ciudadano va a las urnas, pero ya no va a elegir de una papeleta multisigno y multicolor donde hayan muchos candidatos, sino vas a refrendar
lo que la Comisión Nacional sí o no, de Postulaciones haya decidido. Exactamente, sí o no, ¿no es cierto? Entonces, el proceso se simplifica. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué no quitan de cajón la participación ciudadana? Una sencillísima razón. Porque este derecho de votación ciudadana ha sido ejercido en 3 ocasiones por los ciudadanos. Se constituye ya en un derecho ejercido. Y si nosotros lo quitamos de cajón, ya no es una reforma parcial, Mary, es una reforma total. Y no se puede hacer ni por iniciativa popular ni por asamblea legislativa, se hace por asamblea constituyente. Y ahí nos metemos en una situación un poco más complicada. Tenemos que llamar a asamblea constituyente y tenemos que iniciar un proceso de reforma total. Bueno, y si es que la terna fuera considerada por la asamblea legislativa y eligieran a uno de esa terna, ¿también va a referéndum? Claro, va a referéndum aprobatorio. Ya. ¿No? Entonces, en los dos casos, si escogiera la comisión o si escogiera la asamblea legislativa, en cualquier caso, termina en un referéndum aprobatorio. Entonces, usted tiene 2 candados. Usted tiene primero el candado de la comisión y usted tiene luego el candado de la asamblea. Es decir que 2 no se pueden equivocar, ¿no es cierto? Es decir, usted le está poniendo todos los candados necesarios y además tiene luego el referéndum aprobatorio, que es el tercer candado. Entonces, ya 3 revisiones, es imposible que haya equivocación. Entonces, por fin, probablemente vayamos a tener ese órgano judicial que tanto queremos, ¿no es cierto? Pero como en Bolivia somos súper desconfiados, alguien va a decir, ¿y quién va a elegir a los integrantes de la comisión de selección, verdad? Ahí está. Hemos planteado una innovación al sistema. Ya no son jueces, ya no son solamente los mismos de siempre, ¿no? Sino que hemos planteado que esta Comisión Nacional de Postulaciones esté integrada por componentes interinstitucionales. Y por eso usted ve que son delegados, pero no son delegados que yo, Asociación Nacional de Prensa, digo, Mary, que me simpatiza, y Katia, que también me simpatiza, no. Sino que es un proceso, lo hemos instituido como un proceso de convocatoria de méritos interno también en la propia institución, y no son miembros de la institución, sino son personas ajenas a la institucionalidad. Entonces, la simpatía que sienta la Asociación Nacional de Prensa por Mary Vaca no va a funcionar, ¿no es cierto? Esta vez no me van a elegir. No la van a elegir esta vez, sino que es una institucionalidad ajena, ¿no? Pero es un proceso de convocatoria dentro de la misma institución y va a contar con gente que venga de afuera. Entonces, son 2 designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, una por bloque de mayoría, otra por bloque de minoría, Asociación Nacional de Prensa, sindicatos de prensa, universidades a través de sus facultades de Derecho, Asociación de Magistrados, colegios de abogados, Justicia Indígena Originaria Campesina. ¿Cuántos son en total los integrantes? 9 integrantes de la comisión. Siempre impar por efectos del tema del efecto dirimidor, ¿no es cierto? Muy bien, después vamos a hablar de los otros puntos de esta propuesta de reforma, pero antes quisiera preguntarle sobre la reforma a la Constitución que permitiría poner en vigencia esto. ¿Cuánto tiempo toma hacer una reforma constitucional parcial como la que ustedes están proponiendo y cuáles son los pasos para tenerlo claro? A ver, ahora no es tan complicado el proceso de reforma parcial. Se necesita una ley de reforma parcial de la Constitución, ¿no es cierto?, que es aprobada por la Asamblea Legislativa por 2/3 de sus miembros presentes. Nosotros hemos presentado, el diputado del Granado ha presentado a la Cámara de Diputados, porque obviamente es diputado y su Cámara es la Cámara de Diputados. Hemos presentado también el día jueves a la Cámara de Senadores y hoy por la mañana se ha presentado a la Vicepresidencia del Estado, porque reitero, es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que aprueba por 2/3. Lo que corresponderá ahora seguramente es que la vicepresidencia llame a comisión mixta. Y una comisión mixta, que es la de Constitución precisamente, se conforme y analice el proyecto. Ahora, de hecho, esperamos tener el tiempo necesario para que poder convocar. Yo creo que a quienes primero vamos a convocar es precisamente a los juristas independientes, porque la base de esta propuesta es la propuesta de la iniciativa popular. Quizás tengan algunos temas que aditamentar. Han pasado 3 años, ¿no es cierto? Es un tiempo que seguramente han pasado muchas cosas y quizás hayan cosas que aumentar. A los actores jurídicos, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, probablemente Tribunal Agroambiental, Defensor del Pueblo, porque hacemos algunos cambios también ahí. Se introduce al Defensor del Pueblo como parte de la competencia de la Comisión Nacional de Postulaciones, se introduce al Fiscal General también como parte de las competencias.
también hay que llamar a la sociedad civil, es probable que tenga mucho que decir en este proceso. Entonces, vamos a darnos ahí un tiempito en la propia comisión. También el tema de la coordinación con los propios diputados y senadores, hay que ver qué posibilidades tienen ellos de hacer aditamentos a esta propuesta. Y con eso seguramente estaremos listos para trabajar en comisión mixta para ver qué otros temas se pueden aumentar en este proceso de reforma en materia de justicia. Luego se vota la ley de necesidad por 2/3 de votos, seguramente. Es que ya no hay ley. Ya es directo a la reforma. Ya es directo a la reforma. Ah, caramba. Entonces, lo que ¿Y después un referéndum o no? ¿O ni eso? No. Sí, hay referéndum aprobatorio. Lo que viene a continuación es la posibilidad de un control previo normativo en el Tribunal Constitucional. El tribunal. Sí, ya. Exactamente. Se va al Tribunal Constitucional, se hace un control normativo, ¿no es cierto? El tribunal nos dirá si todo es correcto, si es reforma parcial. Por eso es que hemos tenido mucho cuidado con mantener el tema de la intervención ciudadana en un referéndum aprobatorio, porque si quitamos la participación ciudadana, lo más probable es que el tribunal en control previo te diga, no, es la reforma total, ¿no es cierto? Entonces hemos tenido mucho cuidado en eso. Y finalmente el referéndum aprobatorio. De la reforma de la Constitución. Y eso ya entra en vigencia inmediatamente. No es como antes que se esperaba otro periodo para ir y esperar. No, porque precisamente antes no había referéndum aprobatorio. Entonces hoy hay. Entonces la voluntad ciudadana sustituye esa ley de necesidad de reforma. Bueno, doctora, aquello que ustedes no han podido lograr con firmas, es probable que lo logren con esta legitimidad que les ha dado el voto popular para hacerlo en la Asamblea Legislativa. ¿Esa sería la idea? Ojalá podamos hacerlo. El presidente de la Cámara de Diputados, a tiempo de recibir el proyecto, decía: yo firmé los libros en Sucre. Ajá. Entonces tendría que estar de acuerdo. Tendría que estar de acuerdo si lo firmó, ¿no? Claro. Entonces esperemos que sí. Muy bien, pero bueno, vamos a empezar entonces el debate sobre el proyecto y queremos hacerlo desde aquí mismo. Y para eso tenemos en comunicación virtual a Angélica Ruiz. Ella es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Buenas tardes, doctora Ruiz. Buenas tardes, un saludo, ¿no?, a todos. A ti, Vania, Mary, por invitarnos al programa, así también como a la asambleísta y a toda la audiencia que convoca el día de hoy para tratar un tema que nos atañe a todos, ¿no? Creo que el tema de la reforma judicial como tal es un tema de ciudadanía, como bien señalaban hace un momento, ¿no? Y qué mejor que los propios ciudadanos, la academia y Bolivia entera realmente nos involucremos en este proceso, ¿no? Bueno, y de entrada, sí, de entrada quería preguntarle, Angélica, ¿qué le parece la propuesta elaborada en primera instancia por los juristas independientes y ahora convertida ya en un proyecto de reforma de la Constitución planteada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados? Justo recientemente, como carrera de Derecho, nos hemos incorporado a lo que fue aquella iniciativa ciudadana de abogados independientes y de juristas independientes, junto con la Fundación al Observatorio de Derechos Humanos y también la Fundación para el Debido Proceso, tratando de eso, ¿no?, de involucrar a muchos actores. Y creo, de hecho, como carrera de Derecho también enviamos una propuesta de anteproyecto de ley de reforma integral de reforma integral a todo el sistema judicial, porque recibimos del CV, ¿no?, una solicitud, ¿no?, a todas las universidades. La Universidad Católica forma parte del sistema público de universidades, donde nos pedían aportes respecto a la reforma de la justicia, ¿no? Y presentamos también una propuesta de anteproyecto. No sé si habrá llegado o no habrá llegado a la Asamblea, pero creo que es algo que sí nos interesaba a todos. Sin embargo, creo que toda reforma del sistema de justicia tiene que ser abordada de manera integral. No es un tema simplemente, sí, obviamente la reforma parcial de la Constitución es un elemento fundamental, es cierto, pero no solamente, ¿no? Sino hay que tomar en cuenta múltiples factores. Tiene que ser un planteamiento sistémico si realmente queremos que esta reforma sea una reforma que proponíamos nosotros, ¿no?, como una política de Estado. No una política simplemente de gobierno o de ciertos intereses, ¿no?, muy buenos pueden ser, sino como realmente una política de Estado, ¿no? Y para eso
tienes que tomar múltiples aspectos, tiene que ser multidisciplinar, tiene que tener una transversalidad en muchos elementos, porque implica hacer toda una reingeniería al sistema judicial boliviano, ¿no? No solamente un aspecto de reforma de la Constitución, sino de una reingeniería total, ¿no? Una reingeniería donde primero esté enfocado al usuario, ¿no? Al usuario de este servicio, que es el servicio de justicia, como pilares fundamentales, ¿no? ¿Cómo llevamos al acceso a la justicia, ¿no? Y hay que pensar si realmente la distribución de juzgados y demás, realmente estamos garantizando ese acceso total de la justicia. Hay una crisis, ¿no? Y es una crisis institucional. ¿Cómo recuperamos esa credibilidad? Y ahí tiene que ver la institucionalidad, ¿no? Tiene sus normas propias, pero también la institución la hacen las personas. Por tanto, también todas estas políticas de corrupción, eticidad, transparencia, ¿no? Formación, y eso nos involucra a nosotros también, académicos, ¿no? La formación de abogados, los diferentes perfiles que implican todo este sistema, porque es diferente un perfil de un abogado litigante al perfil de un juez o la de un fiscal, ¿no? Implica también que repensemos la formación en derecho, ¿no? Implica también la modernización de todo el despacho jurisdiccional. Y esto no solamente implica una reforma tecnológica, que está muy bien, pero la reforma tecnológica va acompañada a todo un análisis de esta reingeniería, de realmente cuáles son los elementos necesarios para un sistema judicial realmente efectivo, ¿no? El tema de, hablamos de independencia judicial, parte de la independencia judicial, que muy obviamente el tema meritocrático de elección de magistrados es un tema fundamental, pero también lo es independencia económica. Entonces, el gobierno, administración, presupuesto, en todo este sistema también tiene que ser abordado. Angélica. La predictibilidad, ¿no? La jurisprudencia, que es toda una sistematización, también debe ser formada. La reforma al sistema penal también, la adecuación normativa también. Entonces, te fijas, son muchas variables. Muchos aspectos, ¿no? Que implica muchos principios, que implica ser analizados a profundidad y no por partes. Porque si haces simplemente reformas, ¿no?, enfocadas por partes, vas a perder toda la visión integral que se necesita. Por eso me parece muy bien, ¿no?, la creación de una comisión especial, pero que sea una comisión especial que aborde esta reforma integral de la justicia, ¿no? Estamos hablando entonces de comisiones diferentes, ¿no? En el caso de la propuesta de los juristas independientes y ahora de la Comisión de Constitución, es una comisión para hacer las designaciones. De la comisión que usted nos está hablando es muy más bien puntual. De una comisión para hacer la reforma general. Obviamente vamos a hablar de todos estos aspectos. Hay varios puntos planteados. Algunos de esos puntos yo creo que están introducidos en la propuesta de reforma. Otros le vamos a preguntar a la doctora Saucedo si es que van a tener su correlato después, leyes, qué se va a hacer en los otros aspectos que tienen que ver con la reforma judicial, pero ahora permítanme ambas, tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso en Sin Concesiones, hablando con Katia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión de Constitución, y con Angélica Ruiz, directora de la carrera de Derecho a la Universidad Católica Boliviana, sede Santa Cruz. Ahora sí le doy la palabra a Katia Saucedo nuevamente para que reaccione a este comentario que nos hacía Angélica Ruiz, en el sentido de que una reforma debería ser integral y no solamente apuntar a un pedazo del tema, que sería el caso de la reforma de la Constitución para los nombramientos, sí. ¿verdad? A ver, yo no califico la Constitución como un pedazo, ¿no? Bueno, ese es mi léxico. La Constitución es la madre de todo esto, ¿no? No todo puede ir en la Constitución, ¿no es cierto? Porque si no, la convertimos a la Constitución en el libro gordo de Petete y no acabamos nunca. Entonces, la Constitución es la madre de donde se extrae todo. Y en la Constitución se pone lo esencial, lo fundamental. Una comisión de reforma integral no puede ir en la Constitución, ¿no es cierto? Una comisión va un poquito más abajo, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué va en la Constitución? Y yo le voy a explicar rapidito qué va en la Constitución. Por ejemplo,
En la Constitución vamos a incorporar un presupuesto mínimo progresivo para el órgano judicial, el 3%. ¿Por qué el presupuesto? Usted me dirá, ¿no será mejor en una ley? No. ¿Por qué? Porque la incorporación de un presupuesto mínimo para el órgano judicial tiene otro contenido que es muchísimo más importante, que es el tema de preservar la independencia. Porque cuando el órgano judicial es llevado a negociar un presupuesto, cuando yo negocio algo con usted, usted cede y yo cedo. Si yo soy órgano judicial, ¿qué cedo? ¿Qué tengo yo para ceder? Independencia, pues. Sentencias, ¿no ven? Claro. Entonces estoy cediendo eso que tengo. Y el órgano judicial no puede estar sujeto a un proceso de negociación. Entonces, ese 3% que le ponemos en la Constitución tiene como trasfondo su independencia. Por eso es importante poner el presupuesto no negociable en la Constitución. Aparte de la Comisión Nacional de Postulación tiene un elemento fundamental, que es el tema de alejar al órgano judicial y a su preselección de ese poder político, ¿no es cierto? También vinculado a la independencia. Entonces, fíjese usted que eso sí tiene que ir en la Constitución. Otro tema relevante que ponemos en la Constitución, que es un tema adicional al establecido en la propuesta de los juristas independientes, es la regla de probidad. Y un poco esto es extraído de la experiencia que hemos tenido en la comisión de la famosa elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, donde usted estuvo, y que me imagino que no fue una experiencia muy agradable, y que nosotros peleamos muchísimo en la propia comisión sobre la famosa regla de probidad. Nosotros queríamos entrevistas públicas, queríamos exámenes orales, y se terminó con una declaración jurada donde usted iba y decía, yo soy probo, ¿no es cierto? Sí. Con 40 puntos o 50 puntos, ya no me acuerdo. Absurdo, ¿no es cierto? Todos han debido firmar o hacerla. Por eso, absurdo. Entonces, hemos encontrado, después de varias semanas de intentos de redacción, una regla de probidad, ¿no es cierto?, que incluye precisamente estos elementos que le digo. Eso sí tiene que estar en la Constitución, porque no es suficiente la idoneidad, no es suficiente ese cartoncito donde usted dice, yo soy licenciada, yo hice maestría, yo hice doctorado, no es suficiente. ¿Cómo se mide entonces la probidad? Para nosotros, hemos incluido procesos de selección de postulantes transparentes y participativos, examen riguroso de antecedentes, declaraciones juradas patrimoniales públicas, entrevistas abiertas, audiencias públicas, impugnaciones ciudadanas, evaluaciones de independencia ética y política y otras herramientas a establecerse en la ley. Es decir, y hay, digamos, con qué medir. Hay con qué medir, ¿no es cierto? Porque nos decían, ok, pero la probidad, ¿cómo la mides? Entonces, hemos visto un montón de experiencias de derecho comparado y hemos decidido incluir una regla de probidad en la Constitución. Otro tema importante que creo que hemos incorporado en la propuesta es el tema de la incorporación expresa de la prohibición de las prórrogas, dada la experiencia patética que se ha vivido en el Tribunal Constitucional. No más prórrogas, ¿no es cierto? El establecimiento de que si hay alguna prórroga jurisdiccional en esta materia, va a haber una obligación de juzgar en justicia ordinaria, no en juicios de responsabilidades. Hoy en la comisión tenemos plagados juicios de responsabilidades a los prorrogados, juicios de responsabilidades. Además, con unos truquitos excepcionales para evadir la acción de la justicia. El establecimiento también, como requisito para cumplimiento de funciones en magistraturas judiciales, de 2 caminos. O la designación constitucional en estos términos que le he mencionado, o la carrera judicial. ¿Esto qué significa? No jueces ad hoc, no jueces provisorios, ¿no es cierto? Solamente jueces provenientes o de la carrera judicial o de la designación constitucional. Y finalmente, un elemento adicional que es la eliminación de la Procuraduría General del Estado. Hemos observado que información de fuentes oficiales, como es el propio Procurador actual del Estado, Bolivia tiene una deuda que supera los $400 millones como consecuencia de juicios arbitrales perdidosos, que no dan ningún sentido a la existencia de una institucionalidad de esta naturaleza que solamente pierde juicios arbitrales, ¿no? De los 28 procesos arbitrales solo se han ganado 2 a lo largo de más de 20 años. Por tanto, no tiene sentido una institucionalidad, es mucho más beneficioso o que el Ejecutivo asuma estas competencias. Aumentar el gasto sería. Exactamente, o en su caso contratar despachos nacionales o internacionales, que los hay en Bolivia y obviamente los hay afuera, que mantener una institucionalidad con semejante gasto, ¿no? Entonces, son básicamente esos los contenidos que se incluyen en la propuesta
Y bueno, vamos a hacer todo el proceso necesario para mejorarla con las contribuciones. Por ejemplo, una contribución interesante sería que la doctora remita a la Comisión de Constitución la propuesta que la Universidad Católica tiene. No se olviden que en este momento ya hay una propuesta que está corriendo en sede legislativa, ¿no es cierto? Yo recuerdo, Mary, y eso muestra que los caminos de la vida uno nunca los puede medir, que una vez que no logramos el 1.500.000 firmas, el doctor Granado y yo llevamos una carta al vicepresidente Choquehuanca, pidiendo que por favor incluyan agenda legislativa. Nadie nos contestó, claro, ¿no? Nadie se tomó la molestia de decir ahora no. sí contestan. Bueno, ahora sí, porque estamos ahí adentro y hay un diputado que presentó la propuesta y está ya corriendo camino legislativo, ¿no? Seguramente va a ser todavía muy complicado, muy moroso convencer al resto de los diputados, hablar con las bancadas, etcétera. Pero la ventaja es que ya está dentro del escenario legislativo, está ya en ese proceso y en los próximos días vamos a ir insistiendo para que se allanen los caminos legislativos y podamos tener pronto, probablemente en unos meses, ya seguramente por ahí van a ver ustedes el vicepresidente llamando a asamblea para tratar la reforma parcial de la Constitución. Entonces eso te da una ventaja comparativa, ¿no? Y como le decía al inicio, Mary, es una deuda saldada con ese casi 1 millar de personas que le pusieron la firma y creo que esa es una ventaja comparativa, no hay que perder de vista eso, ¿no? Hay 800.000 y un poco más de firmas que le pusieron la firma en un contexto absolutamente adverso, ¿no? Era un contexto en que teníamos un gobierno que no le interesaba este proceso, un gobierno que donde podía había una actitud totalmente contraria al proceso. Hoy no es esa misma situación, esperemos, ¿cierto? Luego voy a volver sobre los otros aspectos señalados para hacer una reforma judicial que tienen que ver obviamente con el personal, con los flujos, etcétera, con la tecnología. Pero antes quiero ir con Angélica Ruiz para consultarle. Ella decía que se envió un proyecto de ley, no sabemos dónde. Y segundo, saber, tengo entendido que hubo alguna aproximación con las instituciones del órgano judicial de parte de un grupo de juristas que estuvieron, por ejemplo, en Sucre. Entre ellos creo que estuvo usted, Angélica, no estoy segura, por eso se lo pregunto. También estuvo el doctor Ramiro Orías, el doctor Cuellar, en fin, varios, ¿no? ¿Qué hizo esa comisión de juristas? ¿Con quiénes se reunieron? ¿Cuál es la idea? Porque yo tengo entendido que estaban pidiendo un proyecto de ley. ¿De qué va esa propuesta? Adelante, por favor. ¿No? Bueno, sí, estuve junto con Ramiro Orías, Rubén Darío Cuellar, José Antonio Rivera, María Elena Tart, ¿no? Quienes fuimos a Sucre y nos reunimos, ¿no?, con autoridades del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, también con el Colegio de Abogados de Chuquisaca. También hicimos una visita a la Fiscalía General del Estado. ¿Y cuál era el sentido, no? Ver las inquietudes, las necesidades y compartir las nuestras, ¿no?, como juristas también independientes, y veíamos esta necesidad, ¿no?, de el proyecto de ley de crear esta comisión especial, que bueno, la buena noticia es que ya hay un proyecto que está en curso y que creo, ¿no?, que sumar y dialogar, ¿no?, diferentes perspectivas, pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Y el proyecto de ley era precisamente la creación de esta comisión especial de reforma integral de la justicia, ¿no?, donde dentro de esta comisión especial y juristas, ¿no?, también con un sistema de selección meritocrático, de probidad, que me parece muy bien lo que ha señalado la asambleísta Katia, ¿no? Es muy importante, ¿no?, tenerlo, poder medir, ¿no?, pero no solamente en ámbitos cuantitativos, sino también en ámbitos cualitativos, ¿no? El mérito en una carrera implica no solamente, ¿no?, títulos, sino también un reconocimiento público del buen desempeño, ¿no?, que se ha generado, como la producción también intelectual que se ha ido generando, y el reconocimiento también entre pares. Entonces, ahí habíamos hablado, también fuimos a la escuela de jueces, también estuvimos ahí, porque creíamos que la carrera judicial también es un tema muy importante para la institucionalidad. Volviendo a la pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que buscábamos? Pues más o menos concertar
qué les parecía esta idea de un proyecto de ley para la conformación de esta Comisión Especial de Reforma Integral de la Justicia, quienes tocarían los elementos que ya he señalado en la anterior intervención, y también dentro de estos elementos habían muchos artículos, porque no solamente hay uno, hay varios artículos que habría que analizar, ¿no? Si con una reforma parcial de la Constitución es suficiente o no, ¿no? O qué otras medidas creativas podríamos implementar. Obviamente vamos a tener elementos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, el planteamiento de esta comisión especial era que precisamente hagan todo este plan nacional, ¿no? Con metas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y esto, ¿no? Con mecanismos y según una secretaría técnica que ayude a una coordinación también con las máximas autoridades de los órganos involucrados, ¿no? Y también una comisión un comité, ¿no?, de relacionamiento interinstitucional, porque la naturaleza de esta comisión sería de carácter consultiva precisamente para no involucrarnos en competencias que son constitucionales de otros órganos. Pero la coordinación, ¿no?, de este plan, la propuesta de este plan nacional, que sería una política de Estado como tal, ¿no?, ya tendría el consenso y la base académica, técnica necesaria para realmente poder llevarse a cabo, ¿no? Entonces, también tomo la palabra, ¿no?, de la asambleísta Katia Saucedo, porque teníamos previsto viajar a La Paz el 21 y el 22 de abril, pues creo que sería un excelente momento para que nos podamos reunir y también conversar, ¿no?, en estos proyectos que hemos estado trabajando. También, por ejemplo, José Antonio ha trabajado en un proyecto de ley bastante interesante sobre, parte de lo que es la memoria, la memoria histórica, ¿no?, la justicia transicional, para el esclarecimiento precisamente de la verdad y el reconocimiento y reparación de las víctimas y las garantías de no repetición, que también es otro elemento muy interesante para que lo abordemos, ¿no? Entonces, son muchos, ¿no?, y aspectos muy complejos que se tienen que analizar. Hay prioridades, vuelvo a repetir, de corto plazo. De hecho, darle otra vez gobernabilidad al Tribunal Constitucional es un tema que apremia y hay que analizarlo, como también otro que va a llevar más tiempo, que es analizar realmente esta reingeniería total de todo el sistema de justicia, ¿no?, tomando en cuenta cuáles son los fines que necesitamos para esta reforma. La independencia, que ya lo hemos hablado, la confianza en la institucionalidad, la accesibilidad y la eficiencia también, ¿no?, que el sistema judicial tiene que garantizar, ¿no? Claro, el norte parece ser el mismo, sino que los caminos son diferentes, porque ustedes estaban planteando una comisión más desde la sociedad civil, desde los juristas, en fin, para que se encargara de hacer el diseño de esta reforma integral. En cambio, ahora nace este proyecto directamente en la Asamblea Legislativa para la reforma a la Constitución. De todas maneras, ojalá hayan puntos de encuentro más adelante para que pueda salir algo consensuado, pues que es lo que todos estamos esperando. Yo creo que no hay nadie en este país, bueno, sí, algunos que no deben querer reforma judicial, la mayoría creo que queremos. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. En una noche cualquiera, Juan esperaba el... Bueno, estamos de regreso en Sin Concesiones y ahora sí con Katia Saucedo para preguntarles si están abiertos a que haya este consenso con este grupo de juristas que ya ha estado avanzando también en una propuesta que seguramente van a querer reunirse. De hecho, Angélica Ruiz nos anunciaba que se viene a La Paz para alguna reunión. Debe ser para esto, suponemos. Eso quiere decir que se va a abrir un proceso para escuchar a todos, que puede ser no solamente esta propuesta planteada desde la Comisión de Constitución, sino que se puede ampliar, se puede reducir, se puede cambiar. Pero claro, Mary, nosotros hemos trabajado, con José Antonio Rivera hemos trabajado cerca de 7 meses, porque éramos los juristas independientes iniciales. Claro, él era parte del mismo, pero del mismo equipo. Hemos trabajado en la casa de Juan del Granado, hemos trabajado en mi casa, noches enteras hasta de madrugada contando firmas, por Dios santo.
La última noche, antes de anunciar que no habíamos logrado el 1.500.000 firmas, hablábamos hasta las 4 o 5 de la madrugada con Rubén Darío Cuéllar hasta pelearnos por los números en Santa Cruz. Pero entonces son los mismos, digamos que hay 2 o 3 nuevos o nuevas. A la doctora Ruiz no la conocía. Hemos trabajado sesiones intensísimas de trabajo, de discusión, de debate, de todo, ¿no? Durante todo ese proceso tan arduo, tan rudo que hemos tenido al final. Hemos compartido tremendas frustraciones cuando veíamos que el gobierno atacaba, que el Tribunal Supremo Electoral se convirtió en un árbitro extraño, ¿no? Cuando decía no lo van a lograr. Bueno, hemos tenido momentos también de muchísima alegría, ¿no? Cuando veíamos que la gente apostaba por las firmas, en fin. Entonces hemos sido parte de todo ese proceso voluntario tan emocionante que vivimos durante 4 o 5 meses de trabajo. No somos extraños, ¿no? Especialmente con José Antonio Rivera y Rubén Darío Cuéllar. En fin, creo que este es un proceso que se da en otro espacio, ¿no es cierto? En sede legislativa esta vez, y claro que sí, estamos completamente abiertos. Y yo creo que sería absurdo no desaprovechar la posibilidad que tenemos ahora de que del Granado, que en realidad fue uno de los mentores relevantes de este grupo, probablemente el mentor principal de este grupo, tiene ahora un rol de diputado nacional, ¿no es cierto? Y que puede fomentar la aprobación de esta ley de reforma en sede legislativa, ¿no es cierto? O sea, sería absurdo no aprovechar este momento. Yo sí planteo de que hay cosas que pueden entrar en una reforma parcial de la Constitución y otras que no, ¿no? Otras que quedan en un paquete un poquito más abajo y que es bueno que esté así, ¿no es cierto? Porque después de pensemos en la reforma del año 94, que de repente es la reforma más integral que hubo, ¿no es cierto? La de Bladman. Estuvo la reforma del 94 y luego vino un paquete enorme de leyes, ¿no es cierto? Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, etcétera, 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 Código Procesal Penal. Es una reingeniería la que viene después, ¿no es cierto? Entonces, vámonos por el tema de la reforma parcial y luego abordemos el paquete integral de reforma. ¿No es cierto que se plantea esta reingeniería total que tiene que venir después para ordenar la casa una vez que la reforma parcial se dé? Pero yo creo que es fundamental un par de cosas que uno tiene que hacerlas sí o sí. Primero, el tema de la Comisión Nacional de Postulaciones, es decir, alejar el nombramiento, el proceso preseleccionador del poder político partidario. Y este va a ser un tema vital en la Asamblea, porque no se olvide usted que va a haber que convencer a los diputados y senadores que es necesario hacer esto. En la comisión ya lo vivimos, porque vimos en carne propia lo que significaba revisar los currículums sin tener la experiencia necesaria, cometer errores, porque lo hubieron, y los diputados lo saben. Los diputados lo saben porque lo vivieron en carne propia durante 2 semanas, ¿no es cierto? Un proceso muy duro, muy complicado, asumir responsabilidades para los que nadie estaba preparado, ¿no es verdad? Y yo creo que están conscientes de lo que eso significa, ¿no es verdad? Y están conscientes de que también en este país se necesita hacer cambios y cambios rápidos. Pero lo que sí también estamos conscientes es que a veces sacrificamos temas relevantes e importantes por la rapidez. Y eso nos pasó con el tema de los vocales electorales. Teníamos apenas 15 días y nos dejamos poner encima un bulto, ¿no es cierto?, para hacer un trabajo que antes lo hicieron en 45 días, se hizo en 15 días y se hizo realmente de una manera que fue un esfuerzo casi inhumano, ¿no es cierto? Trabajar 2, 3 de la mañana, volver a iniciar 3 horas después. Entonces ya sabemos lo que significa todo eso. Entonces va a haber que ordenar la casa, va a haber que hacerlo de una manera mucho más consciente y sobre todo asumiendo responsabilidades, porque con esto yo creo que se va el futuro, ¿no es cierto? Claro, ya hemos pasado prorrogados, hemos pasado lo peor que se tenía que pasar. Entonces me imagino que todos están conscientes de que esto hay que mejorarlo. Hay algunos temas que ha mencionado la doctora Angélica Ruiz, por ejemplo, el tema de la corrupción y por lo tanto la necesidad de transparencia, el tema del acceso también agregaríamos, ¿no? La lentitud en la justicia, la eficiencia, todos esos temas son post-reforma constitucional. A ver, estamos incluyendo en el proceso de reforma la declaración constitucional y el reconocimiento a la conciliación y el arbitraje. ¿Qué es la conciliación y el arbitraje? Son métodos alternos al sistema formal de justicia
que están orientados precisamente a solucionar los conflictos para que no lleguen al sistema formal de justicia, ¿no es cierto? Y se está introduciendo la justicia de paz. ¿Qué son los jueces de paz? Son jueces ciudadanos, barriales, zonales, que son elegidos por los ciudadanos, a esos ciudadanos prestigiosos de tu zona o de tu barrio, que solucionan esos conflictos que no deben ir a la administración de justicia. Por ejemplo, tiene usted un vecino pachanguero, que le pone música jueves, viernes y sábado, hasta las 4 de la mañana. Usted tiene ese tema previsto en el Código Civil como molestias de vecindad. ¿Será que eso se tiene que ir al sistema judicial? No, ¿no es cierto? Hay que conciliar. Hay que conciliar y usted tiene ahí un juez vecinal que puede llamar a los dos vecinos, conciliar y solucionar el problema. Usted pachanguea los sábados hasta la 1 de la mañana, ya no el jueves, ¿no es cierto? Eso no tiene por qué irse a engrosar las filas del sistema judicial, ¿no es verdad? Y cosas de esa naturaleza, que no tiene para qué poner una demanda civil, llamar a conciliación, irse a estrados judiciales, impugnar, apelar, son ese tipo de problemas. Entonces, para eso está la justicia de paz, también se está reconociendo en la reforma parcial, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace la reforma? Reconoce conciliación, arbitraje, justicia de paz y dice serán reguladas por ley. Ese es un ejemplo clarísimo. Luego se aprueba la reforma parcial. ¿Qué tiene que hacer usted? Un paquete legal donde usted regule y establezca la estructura de estas 3 herramientas. La conciliación y el arbitraje ya está, la justicia de paz todavía. Pero fíjese usted ya que una constitución viejísima ya la reconocía, la justicia de paz, y luego se perdió, ¿no es cierto? Entonces estamos restableciendo ese sistema. El otro tema es terminar con el deslinde jurisdiccional de la justicia indígena originaria campesina. Si bien la Constitución reconoce formalmente la igualdad entre ambas justicias, pero le quita un montón de competencias. Hay que dejar que la justicia indígena originaria campesina cumpla sus funciones en la jurisdicción territorial que le corresponde. Y también todos estos conflictos entre la justicia indígena con los sujetos que le corresponden dentro de ese marco territorial, respetando la Constitución, respetando los derechos constitucionales, pueda cumplir sus competencias y dejen los conflictos indígenas de enrolarse en el sistema ordinario de justicia, ¿no es cierto? Nos va a ir mejor, porque no va a haber la tremenda mora procesal que hay, ¿no es verdad? Y solamente reconocer al Tribunal Constitucional como el único órgano que puede revisar los actos de la justicia indígena originaria campesina para asegurar que se respeten derechos constitucionales. Entonces, hay que ordenar todo eso, ¿no? Todo eso está en la propuesta de reforma parcial. Muy bien, tengo que ir a una pausa más y al volver quiero que hablemos un poquito más sobre el Tribunal Constitucional, porque la doctora Ruiz mencionaba el asunto y también quiero conocer la opinión de ambas al respecto. En una noche cualquiera, Juan... Por el chino. Estamos de regreso en Sin Concesiones y ahora quiero ir con la doctora Angélica Ruiz para preguntarle cuál es la propuesta de este grupo al que ella representa respecto al Tribunal Constitucional, porque no sabemos hacia dónde apunta el pedido de reforma, porque mencionó el tema en una anterior intervención. Adelante. Más que abordar directamente el tema del Tribunal Constitucional, que hay, bueno, hay algunos, no necesariamente en el grupo, ¿no? Pero hay algunas voces que incluso han puesto en cuestionamiento si corresponde o no que exista un Tribunal Constitucional o vuelve una sala constitucional dentro del órgano judicial, en fin, ¿no? Otros que sostienen que realmente el Tribunal Constitucional ha sido una conquista, ¿no?, del Estado de Derecho, ¿no?, y que debería mantenerse, pero dándole las prerrogativas que realmente le corresponden, ¿no?, lo mismo que en el Consejo de la Judicatura. Por eso habíamos quedado que la comisión especial, ¿no?, se tenga que analizar a fondo realmente el ethos, ¿no?, la finalidad de cada uno de estas instituciones que forman parte de todo el sistema, del sistema judicial. Lo que yo me refería en la anterior intervención es precisamente cómo le vamos a dar gobernabilidad al Tribunal Constitucional actualmente. Actual, o sea, sería como un proyecto de ley. De hecho, el tribunal está pidiendo una ley que le permita funcionar, ¿no? De hecho, o sea, constitucionalmente, ¿no?, ahorita tienes que, aunque nos guste, yo no soy partidaria de la elección popular de magistrados, ¿no? Siempre abogado por la meritocracia, ¿no?, entendida no solamente eso como título, ¿no?, sino realmente con el desempeño, ¿no?, de un profesional probo, adecuado, en fin, ¿no?
meritocrático, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿no? La Constitución te implica, ¿no? Que tengas que tener una elección popular. Y ahorita estamos en un problema de gobernabilidad con el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, a corto plazo que hay que subsanar, ¿no? Algunos proponen, ¿no? Hacer esta comisión, ¿no? También de preselección y proponerlo también en un referéndum, ¿no? Pues creo que es un tema que también tendríamos que sentarnos, ¿no? Y realmente analizar, ¿no? Y ver cómo podemos, la mejor vía, ¿no? Para que realmente el Tribunal Constitucional hoy por hoy pueda continuar con sus labores, ¿no? De hecho, hay un proyecto De de hecho, ley, ¿no? Doctora Katia. tenemos que presentar también un tema. Ah, sí, Tenemos un tema anterior también, ¿no? Que es una elección judicial que realmente fue precisamente no cumpliendo las formalidades de un Estado de Derecho, ¿no? Nunca debió pasar lo que pasó de tener ciertos departamentos electos, ¿no? Y si otros departamentos no. Creo que ahí hubo una chicana jurídica bastante deplorable, ¿no? Pero bueno, pues, así estamos, de así los estamos y hay prorrogados. que solucionarlo, ¿no? Famosos prorrogados. Entonces, doctora Katia, sí hay un proyecto de ley. ¿En qué está ese proyecto para que funcione el Tribunal A Constitucional, ver, para darle funcionalidad? nosotros en la comisión hemos aprobado ya un proyecto de ley, es el 022, que está, precisamente hoy han pasado la agenda legislativa, está para tratamiento entre esta semana y la próxima. Lo que hace este proyecto de ley es precisamente le da gobernabilidad al Tribunal Constitucional. Lo que hace es reducir el número de magistrados de 9 a 4, autoriza el funcionamiento de sala plena con 4 magistrados para que el tribunal pueda realizar control normativo de constitucionalidad, permite que su sala plena funcione con 4 magistrados, permite que la comisión de admisión funcione con las actuales condiciones y también permite que el Tribunal Supremo de Justicia, aunque no es mayor problema ese ahorita porque el tribunal tiene 7 magistrados, no es relevante que tenga que su sala plena funciona perfectamente, pero de hecho también tiene algunas adecuaciones y básicamente le da la gobernabilidad necesaria en tanto y en cuanto se realicen las elecciones judiciales que mencionaba la doctora, para poder completar a 9 el número. Nos guste o no las elecciones judiciales, es lo que prevé la Constitución, ¿no es cierto? Y para vivir en Estado de Derecho uno tiene que acostumbrarse a cumplir la Constitución, ¿no es cierto? Eludir la elección judicial es un acto de irrespeto de la misma, ¿no es cierto? Y en Bolivia estamos acostumbrados a intentar medios y herramientas para eludir la Constitución. Nosotros en el proyecto de ley hemos puesto una fecha tope para la realización de las elecciones judiciales complementarias del 30 de junio 2026. Estamos al filo de los tiempos. Entiendo también que el cronograma del Tribunal Supremo Electoral pone como fecha tope el 30 de junio del 2026. Entonces, precisamente la próxima semana en la comisión se va a tratar el proyecto de ley de convocatoria de elecciones judiciales, que está en este momento en revisión en uno de los comités de nuestra comisión. Entonces, si todo marcha bien, posiblemente en la primera sesión de la siguiente semana, en la comisión se va a tratar y aprobar seguramente el proyecto de ley de convocatoria para elecciones judiciales y vamos a remitir al Pleno de la Cámara de Diputados. Como verán, en la comisión no estamos durmiendo, estamos trabajando sostenidamente y mientras la herramienta constitucional no cambie, son las elecciones judiciales las que están vigentes. Se discutió, habían en mesa, Mary, 7 proyectos vinculados a la gobernabilidad del Tribunal Constitucional, por ponerle un nombre. Uno de ellos era subir a los suplentes, pero nosotros desechamos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional está parcializada por departamentos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, yo no estoy segura que, por ejemplo, Santa Cruz acepte que un magistrado de Oruro lo represente. Entonces, no creo que sea prudente aumentar un problema adicional a todo este regional más regional al Tribunal Constitucional en la situación en que el tribunal está, ¿no es cierto? Entiendo. Sale de prorrogados, está con una carga procesal de 20.000 casos, está con 4 magistrados, no está pudiendo hacer control normativo y encima le aumentamos los suplentes, o sea, complicado. Y complicado, metemos el tema regional encima, yo creo que no es prudente. Lo que hay que hacer es adecuarle su funcionamiento a 4 magistrados, son pocos meses los que quedan,
ellos van a poder organizarse con eso, pero hay que considerar que si no solucionamos esto pronto, les viene un otro problema que es el no funcionamiento de su comisión de admisión, ¿no es cierto? Y ahí sí se paraliza, y se paraliza en junio. Ah, en junio. En junio. Ya. Entonces, ahí ya la cosa se complica mucho más. Por ahora no está pudiendo dictar sentencias en materia de constitucionalidad. No lo está pudiendo hacer porque necesita 6 magistrados. Pero lo demás, digamos que está funcionando. Porque las acciones de defensa se deciden en sala. En cambio, las de constitucionalidad se deciden en sala plena. Y ahí no puede funcionar. Entiendo. Entonces, hay que solucionarlo. Está para agenda legislativa, pero siempre aparecen otros temas de que la interpelación, que el informe oral, la urgencia diaria de la urgencia Asamblea y la Legislativa. cotidianidad que siempre supera lo importante, ¿no? Lo Claro. importante supera siempre lo que es realmente urgente. Y ese es un problema de la Claro. Cámara de Diputados. Nosotros estamos insistiendo de manera permanente, nosotros hemos cumplido nuestro trabajo. 16 de enero el proyecto ha subido al Pleno Camaral. Muy bien, ya estamos llegando al final del programa, pero antes, así un minutito para la doctora Angélica Ruiz, para que nos cuente quiénes más son parte de esta comisión que elaboró esta propuesta de ley para que funcione una comisión de reforma. Hemos nombrado algunos, ¿hay alguno más que se nos haya pasado? Bueno, seguramente sí, ¿no? Porque son varios y esta propuesta de ley que en realidad nace desde los estudiantes de Derecho, desde la Sociedad Científica de Derecho, ¿no? Lo presentamos como parte de, ¿no?, de un elemento de análisis académico, ¿no?, con todo el plantel docente y los estudiantes, ¿no? Y después, con una primera base, este proyecto de ley, luego de haber conversado en Sucre, se la comparte al grupo que tenemos, ¿no?, de reforma de la justicia, ¿no? Y entonces, frente a un primer borrador, se incorporaron varias recomendaciones, sugerencias, ¿no?, y demás, y ahí ya se elabora este documento que nosotros como sede de Santa Cruz lo presentamos ante esta solicitud que nos llegó del CV, ¿no? Muy Pero bien, fue suponemos que la próxima... ¿no? Por ejemplo, Eddie Condori fue muy didáctico al explicarnos también la experiencia en Perú, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Entiendo. Porque la coyuntura es también muy diferente, pero también participaron, ¿no? Muy bien, le agradezco Fue muchísimo. una obra colectiva, podríamos decir. Claro, le agradezco muchísimo, Angélica, por haber estado con nosotros. Esperamos verla en La Paz el 22. Gracias. Bueno, Gracias. doctora Katia también, muchísimas gracias por haber venido a exponer el proyecto de ley de la Comisión de Constitución para Reforma A Constitucional. usted, Mary, siempre un placer conversar con usted. Muy bien. Amigas, amigos de Sin Concesiones, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con otro tema que tiene que ver con los derechos humanos. Nos vemos. Chao, chao.